Y no hablamos, no he vuelto a grabar. Pero estamos A las 8:35 en Diario de 13, el diario de todos. Tenemos en la línea telefónica al periodista Alejandro García Ramírez, desde la sede del Comando Cibao Central. Alejandro, nuestro reportero, nuestro redactor allá en la Comandancia Cibao Central. Buenos días, Alejandro. Gracias, buenos días. La policía reportó hoy la muerte de 2 personas ocurridas en hechos separados en Moca y Santiago. De acuerdo con el informe de la policía, Jeffrey Reyes Hernández, de 11 años, murió al ahogarse en el río Yaque del Norte, cuando su padrastro Ramón Antonio Ramírez, de 46 años, lavaba tierra en busca de oro. De un descuido suyo, el menor se ahogó. Vivía en la otra banda, dijo la policía. La otra víctima se trata de Génesis Maciel Santos, de 18 años, que murió al chocar la motocicleta que conducía con un jeep en la carretera Moca-Salcedo. No se obtuvieron datos de los vehículos y tampoco del conductor de jeep que produjo el accidente, ocasionó la muerte a Génesis Maciel Santos. En otro orden, la policía informa el apresamiento del nombrado Adelson Maricher Martínez, de 26 años, residente en la sección Panegas del municipio de Villa González. Este fue sorprendido cortando alambres del tendido eléctrico en la vía pública. Tiene varias fichas por robo. La policía indicó que moradores del lugar lo sorprendieron en esa acción, porque fue agredido por estos, por lo que tuvo que ser hospitalizado en el Centro Asistencial de Santiago José María Cabral Báez. Finalmente, la policía informó que ocupó una pistola marca Smith & Wesson 9 milímetros al nombrado Joneri de Jesús Sánchez, residente en Tamboril. Este hombre fue sorprendido haciendo disparos al aire detrás del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, de la avenida Estrellas Salazar de la ciudad de Santiago. Será puesta a disposición a la justicia en la mañana de hoy. Eso es todo lo que tenemos. Retornamos a los estudios. Bien, gracias, Alejandro García Ramírez, periodista profesional, desde la sede del Comando Cibao Central de la Policía, con las informaciones que debe dar la policía para que usted esté enterado, pero que no se agite la vida con la información que salga de ahí. Le recordamos a nuestros amigos oyentes, la línea telefónica es el 809-724-8962. También nuestra página web www.diariodetres.com. A eso ahora desde las 8:38 de la mañana. Mire, el sacerdote jesuita Regino Martínez, coordinador de la ONG Solidaridad Fronteriza, afirmó que el tráfico de personas por la frontera con Haití es permanente, y citó un estudio dando cuenta de la cantidad de inmigrantes ilegales haitianos que pasan por la frontera y que son ciertamente detenidos en una requisa militar, pero que no los regresan a Haití, que los dejan pasar, que sucede con camiones, sucede incluso hasta con motoconchos en la frontera norte con Haití, y que ciertamente las autoridades permiten ese trasiego, viven de eso, y dice que el 92% de los transportes específicos para inmigrantes ilegales fueron parados, según el estudio, por algún miembro de la autoridad de impuestos de chequeo, y que sin embargo los vehículos nunca fueron, y las personas nunca fueron devueltas a su país de origen. Me parece que la posición, esté usted de acuerdo o no con el sacerdote jesuita Regino Martínez, está desnudando una realidad que es innegable. Aquí miembros del CESFRON, de los sistemas militares, incluso policiales que hacen patrullaje en zonas fronterizas, están inmersas ellos mismos, están permeadas de corrupción y de una red de tráfico de personas que afecta
a lo que es la seguridad fronteriza y que tiene ramificaciones en ciudades como la capital y Santiago de los Caballeros. Bien, mira, quiero agradecer el envío de la revista La Lupa sin trabas. Yo tenía informe de la circulación de esta revista a través del buen amigo Negro Veras. Nos había hecho referencia a esta revista como muy interesante. Trae importantes artículos, La Lupa. Uno de ellos creo que debe dar mucho de qué hablar. Exportaciones de arroz salen caras para la República Dominicana, y hay algo de mucho interés para nosotros, y es un reportaje sobre las turbias aguas residuales de Santiago. Dice que Corazán se embarcó en un préstamo de 216.8 millones de dólares con la compañía brasileña Queiroz Galvão, en un contrato que se firmó en diciembre del año 2011 y que más de 6 meses después contó con la aprobación del Congreso, pese a que todavía hoy carece de fuentes de financiamiento. Prometo leer porque veo que está, además de Silvio Durán, está Hamlet Otañez, el exdirector de Corazán, hablando, y es importante. Creo que la revista ciertamente, tal como me había dicho Negro Vera, tiene mucho peso. Prometemos leerla en detalle para ver qué es lo que nos ofrece la nueva revista La Lupa sin trabas. ¿Cuál es el nombre del ex director de prisiones aquí, el que está bajo arresto? Mario Acosta. Mario Acosta. Escúchame, antes que tú digas, José Néstor, sobre la revista. Para elevar este dato le va a gustar el director y el vicepresidente Bernardo Vega. Fernando Hasbún es el presidente. Fernando Hasbún es el esposo de Alicia Ortega. Sí, está como ahí, colaboradora especial. Al margen de Bernardo, al margen de Fernando Hasbún, los trabajos periodísticos, pues yo creo que ahí está, por ejemplo, tú tienes a Ana Mitila Lora, Nicanor Leiva, Mercedes González. Hay mucha gente ahí, que Roberto Despradel, Franklin Nogales, La Lupa. ¿Por qué? parece que una revista de investigación. Exacto. Es la revista de investigación. Y fue encontrar. básicamente el grupo SIN, pero está muy bien hecha. que tenía tiempo ya armando un equipo. Hay muchos periodistas que estuvieron en el periódico Clave Digital, que era un periodo de investigación, y han armado un equipo de periodistas que se involucran y que saben mucho de lo que es la investigación, y por eso nace La Lupa, y es la información que manejo desde la capital desde hace algunos meses, que ya se venía preparando la revista, y ciertamente es de ese grupo de gran influencia, pero no creo que le quita mérito. Lo que hay que leerlo es con si te vas su comedido peso. te vas a los medios, aquí muy pocos medios no tienen grupos que lo sustenten, muy pocos, poquísimos. ¿Tú recuerdas la revista Rumbo? Sí, yo trabajé como redactor de Rumbo aquí en Santiago. La revista muy completa. Primero que eso, Ahora. La revista Ahora. Sí, de su tiempo, la Hora era de su tiempo. La revista Ahora. Usted era reportero de la revista Ahora en su fundación, yo recuerdo, Chago. No, pero compartía el reporterismo con el periódico La Nación. Chago, esa época, sí. Chago trabajó en La Nación. Y también trabajó en La Opinión. Ya. Sí. Ahorita lo ubica usted en el Día de Santiago. Ahorita lo ubica usted en el Día de Santiago. Si no te creas que por poco trabajo en el día, no llegué a trabajar, pero por poco iba a No, pero trabajar. en el otro, en el anterior. En ese. No era el día, 1800. Aguanta. Porque el día. En el de Uchilora. Acuerda que acá ha habido 2 periódicos al día. Sí. Y después, el periodiquito que ustedes intentaron hacer. El periodiquito. No, discúlpame. Así mismo llamaba ya. Tanto el día como ya fueron 2 intentos muy buenos de. No, estoy diciendo de el día, sí. Uchilora. Sí, No muy diga bueno, periodiquito, Después el otro, el periodiquito que ustedes hicieron, el ya. El ya. ¿Cómo evaluó el otro periódico? Sí, ciertamente. Ya. No, que era grande, que era un periódico grande. El día. Era el Sí, día. el día. Sí, era el día. Tuvo su época.
Sí, no, y ya tuvo su época también. Déjense de cosas, acuérdense que fue la perversidad de sectores de poder en el momento. Y no me haga hablar. No, pues dígalo que te voy a hablar con No eso. me haga hablar. Mira, el insistiendo. ex director de prisiones, Mario Acosta, que está detenido, acusado de lavado de activos y del narcotráfico y con vínculos con Pascual Cordero Martínez, alias El Chino, está gritando. Dice que las cárceles en República Dominicana dan pena y está en muy mal estado. ¿Por qué él está ahí? Ahora ¿Y él... por qué no dijo eso cuando él era ¿Verdad? director Cuando de prisiones? fue, exacto. Digo, cuando pudo resolver el Yo vi problema. las declaraciones de él fue ven acá. antes de ayer que él las produjo. Y a mí me dio asco, vergüenza ajena, a mí me dio de todo aquello. Ver cómo él se erige ahora en Ajá. el defensor de los reos o de reclusos. los reclusos, de los internos, el nuevo concepto. Sí, es cierto. Porque aquí conviven reclusos e internos. Exacto. Hay reclusos del viejo sistema e internos del nuevo Modelo sistema. penitenciario. A mí me dio vergüenza, me dio asco ver a aquel señor hablar todas las sandeces que habló de los reclusos, de cómo hay gente ahí purgando penas en condiciones infrahumanas y cuantas cosas. A mí me dio vergüenza realmente ver ese señor, porque en su momento él era la autoridad máxima para haber hecho y dicho cualquier cosa sobre el particular. Entonces, ¿por qué ahora que él está retenido es que él se da cuenta de esa situación? Yo creo que no merece mucho la pena ponerle demasiada atención a lo que él dijo. Mira, y hay que ponderar, y esto pasando a otro tema, lo que la comparecencia en el día de ayer, la alocución de Danilo Medina ante la ONU en su versión número 67, esa Asamblea General de las Naciones Unidas, donde Danilo Medina le mandó un buscapié y un metamensaje a Leonel Fernández, quiéralo o no entenderlo de esa manera, pero esa fue la verdad, porque hablaba de cómo no se podía esperar que un crecimiento económico y un crecimiento en lo que es el PIB viniera y se embosara y se básicamente lo asemejó a un vaso llenándose de agua y que no se pudiera desparramar para que esa riqueza generada en unos pocos llegara y cayera hacia los más pobres, hacia las zonas más débiles de la sociedad dominicana, y pedía precisamente aplicar medidas tanto internas en nuestros países como a nivel internacional para mediar y mermar lo que es la pobreza y enriquecer la posibilidad de tener vías de mecanismos, medios para que los sectores más pobres y la desigualdad social se disminuya a través básicamente de la educación y el trabajo, la empleomanía. Me parece que fue una postura muy acertada, también cuando está hablando de cómo la pobreza, el índice de la pobreza a nivel mundial se está en estos momentos verificando y cómo se pone básicamente en papel. Él hablaba que las realidades internas de cada país dictan de una mejor manera cuál es el problema o el sentido o el índice de la pobreza, no por lo que es el aumento de su Producto Interno Bruto. Internacionalmente hay cantidad de entidades que simplemente ven eso de una manera directa y creo que monolítica, hablando solamente del PIB, cuando realmente tenemos otros elementos dentro de esa discusión de lo que es el crecimiento económico, que el PIB solamente no te va a entregar todo lo que es la realidad económica en los estratos sociales de un país. Tú sabes que también parece que le da razón a toda gente que hablaba de la microeconomía y de la macroeconomía. ¿Tú recuerdas? Que decía que la macroeconomía dominicana estaba muy bien, pero a pesar de eso la microeconomía no estaba bien. Él habla de que los estándares mundiales que establecen la pobreza hay que revisarlos, porque ciertamente la República Dominicana incluso se ha hablado de países que hasta le han perdonado una parte de su deuda externa. La República Dominicana no se le ha perdonado nada porque entienden que nuestro país está avanzando y que tiene más o menos un bienestar económico que está por encima de muchos países también.
el presidente Danilo Medina expresa eso, que hay que revisar todos esos números, porque ciertamente la República Dominicana, a pesar del crecimiento económico que hemos tenido, también ha aumentado enormemente la pobreza extrema. Sí. Entonces sí, es cierto eso, hay que revisar todo eso, pero yo creo también que hay que aprovechar para eso, José Ernesto, también de revisar las políticas nacionales también, en cuanto al mantenimiento o a tratar de ayudar a que la clase media dominicana, que ha ido desapareciendo, y entonces se haya radicalizado en dos extremos, en la gente muy pobre y en la gente muy rica. En los últimos años ha habido eso. La clase media ha ido reduciéndose de una manera impresionante. La gente pobre se ha ido reduciendo, se ha ido aumentando, y la gente rica también. Y se nos parece mucho a la sociedad haitiana. En Haití prácticamente no existe la clase media. En Haití la gente son multimillonarios o son paupérrimos. Pero mira, de todos modos, yo creo que el presidente Danilo Medina fue bastante explícito. Él se quejaba de cómo a la República Dominicana, para no otorgar beneficios adicionales o colaterales de ayuda, lo ponen como un país en vía de desarrollo, cuando dice él que la realidad es que con un ingreso per cápita de unos $2 al día, la sociedad dominicana raya al borde de la indigencia, y se quejaba precisamente en su discurso de que esa línea de pobreza está calificada en ingresos per cápita de $1.75 aproximadamente, y que sin embargo con $2 ya estamos en vía de desarrollo. Y yo creo que es muy atinado lo que él planteó ahí. Señor, entre $1.75 y $2 no hay mucha diferencia, y entonces nos ponen de que como en vía de desarrollo, para que nosotros no podamos ser fuente de financiamiento y de apoyo y de ayuda para salir de ese subdesarrollo. Yo creo que es bastante claro, puso distancia de Leonel Fernández en su discurso, porque recordemos que Leonel Fernández, lo de él era el desarrollismo, punto. Desarrollismo, y no importando hacia qué punto iba la inversión. Desarrollismo para crear riquezas y punto. Danilo Medina ha hablado de un desarrollo armónico, de manera que la población tenga los frutos de ese desarrollo. Y yo creo que eso es importante, que ha marcado una diferencia, que ojalá en la práctica eso se verifique y que nosotros podamos tener, digamos, los beneficios de esa visión de un estadista que no está pensando en solamente maximizar ganancias para empresas, para industriales o inversionistas, sino que también está pensando en el sector que está llamado precisamente a crear la riqueza a través del consumo. Y esa parte yo creo que es importante, fundamental a la hora de enfocar el desarrollo de una nación y a la hora de enfocar hacia dónde estará cargada toda la inversión que tendrá que hacer el Estado Dominicano. Pero me impresionó también, de Vares, la forma en que el presidente se expresó de la idea, del concepto de desarrollo. Él hablaba del desarrollo sostenible, que es un tema de última, vamos a decir, de última generación, de punta. Y él hablaba precisamente del tema medioambiental y de cómo debe caminar cónsono, debe caminar en armonía con los intereses sociales y los intereses económicos. Ahora bien, y perdona que te interrumpa, Domingo, mira el problema que yo veo con todo esto. Y es un poquito, voy a unir lo que tú acabas de decir de medio ambiente con lo que decía Don Yussi. Él hablaba precisamente de pasar de la teoría a la práctica. Y cuando digo él, hablo de Don Yussi, que hablaba, bueno, si este es el presidente que nos va a gobernar con esos conceptos y esa retórica, y en realidad tiene esa convicción y lo lleva a cabo, estamos ante un buen precedente. Sí. El tú tratar precisamente de que esa desigualdad social empiece a mermar, sea cada vez menor, porque ciertamente en los últimos 8 o 12 años la fisura entre la clase pudiente y la clase más necesitada se ha ido ensanchando en vez de irse acortando. Ahora bien, cuando tú me hablas del tema medioambiental,
lo primero que me vino a la mente fue Loma Miranda. Y mi pregunta es, ¿por qué el gobierno no ha tomado una postura definida y enérgica ante una explotación que estaría en total detrimento de lo que es la cuenca del Bajo Yuna? ¿Por qué el gobierno entonces, si esa es la política con un respeto al medio ambiente, en el cual habla Danilo Medina ante la ONU en el día de ayer, por qué su gobierno no asume la postura y la responsabilidad de decir, eso no puede ser? Y este es el punto donde todavía no lo ha hecho, no ha asumido esa responsabilidad. Es que todavía, José Ernesto, el Ministerio del Medio Ambiente, que es como decide el gobierno, no ha emitido ya una decisión definitiva sobre el caso de Loma Miranda. Pero no ha dicho ni siquiera si lo está estudiando, si en realidad... Sí, claro que sí que lo está estudiando. Pero tiene que darle eso porque, saber a la fíjate, población. hay una solicitud de licencia ambiental que es lo máximo que se entrega como permiso, como autorización a una empresa. Está lo que se llama la constancia ambiental, está el permiso ambiental y posteriormente está la licencia ambiental. Entonces ellos están estudiando eso. El ministerio está valiéndose de técnicos especialistas para establecer finalmente su veredicto, que todos esperamos que sea negativo. Pero independientemente de todo eso que José Ernesto menciona sobre Loma Miranda, yo creo que Danilo está dando buenas señales y tenemos que dejarlo ser. Aún es un gobierno muy joven y él, yo creo que está practicando con el ejemplo, cuando no se ha mencionado un dato importante en todo este viaje que ha hecho él hacia el exterior, y es que ha viajado con 5 personas solamente, cuando otros presidentes viajaban con una, como dice uno, caterva de funcionarios de 15, 20, 30, y él solamente lo ha hecho con 5, o sea, está haciendo el ejemplo al llamado que hizo sobre la austeridad. Exactamente, sí. Volviendo al caso, yo te decía, José Ernesto, que me gusta mucho la idea de que implantemos en la República Dominicana la política de desarrollo sostenible, de que comencemos ya a aplicar esa medida en todos los sectores de la población, comencemos ya a caminar a través de ese derrotero que es el más adecuado en este momento para la República Dominicana y para el mundo. Ya ninguna actividad económica debe ser vista solamente como generadora de riquezas. Hay que establecer claramente si esa generación de riquezas va en consonancia, en armonía, en conciliación con la conservación del medio ambiente. Ningún país del mundo podrá desarrollarse, ni ha podido desarrollarse, en desmedro del medio ambiente. Bien, al final... Ahí tenemos el caso de Haití, por ejemplo. Haití nunca podrá desarrollarse, nunca podrá avanzar, si primero no acomete un proyecto, un programa, un plan general de resarcimiento ecológico. Si no lo hace, mira, cualquier iniciativa que haga, es imposible que pueda cristalizarse. Te decía que al final, pues ya nos quedan los minutos finales, unas 8:57 minutos. El secretario de Urbanismo Municipal, el ingeniero Edwin Vargas, dijo ayer que durante la gestión del periodo